que sería el síndrome isquémico coronario. Y bueno, espero que hayan estudiado tantito porque ya viene su examen y va a ser sobre este tema. Se supone, ¿no? Corríjanme si me equivoco. Sí, es sobre este. No, sí es eso. Sí, bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, como ustedes saben, pues la etiología pues es variada. La causa más común pues viene siendo una placa teromatosa, pero de manera general la etiología viene siendo un desbalance entre entre la demanda y la oferta de oxígeno. Acá pues en la imagen podemos observar lo que vendría siendo pues diferentes ejemplos. Por ejemplo, si hay alguna situación en la cual la demanda de oxígeno por parte del corazón aumenta, pero la oferta de la sangre del oxígeno pues se mantiene igual o disminuye, pues nos va a generar un síndrome isquémico coronario. No es necesariamente que haya un trombo tapando la arteria, sino que simplemente, por ejemplo, un vasoespasmo. Digamos que un paciente que está haciendo ejercicio y su corazón está pues taquicárdico, está aumentada la frecuencia cardíaca o su contractibilidad está aumentada, por lo tanto está aumentada la demanda de oxígeno del corazón. Pero ¿qué ocurre si hay un vasoespasmo? Pues la demanda está aumentada, pero prácticamente la oferta de oxígeno disminuye. Eso ocasionado pues obviamente un síndrome isquémico coronario y pues prácticamente va a sentir dolor en el pecho el paciente. Acá tenemos algunos ejemplos. Permeabilidad del vaso coronario, pues obviamente como sabemos, a mayor radio o dilatación del vaso, pues mayor flujo sanguíneo va a correr por este. Después tenemos compresión de la pared ventricular. Como sabemos, pues las arterias coronarias y las diferentes arterias del corazón, pues estas se irrigan durante la diástole, ya que durante la sístole pues el corazón se contrae y pues eso ejerce como que presión sobre los vasos, haciendo que estos no se perfundan bien. Ahora imaginen un paciente que está taquicárdico, pues prácticamente el periodo de diástole va a ser muy corto y el corazón, en este caso las coronarias, no se van a estar perfundiendo de manera correcta, por lo que podría generar pues ya un síndrome isquémico coronario. De igual manera el tiempo de llenado diastólico, etcétera. Por el otro lado, la demanda miocárdica, pues como sabemos, una mayor frecuencia cardíaca, pues el corazón está trabajando más, por lo que necesita más cantidad de oxígeno. Estrés de la pared, que en cuanto a precarga y postcarga, pues si hay mayor retorno venoso, pues hay mayor, según la ley de Frank-Starling, pues hay mayor distensión de las fibras miocárdicas, ejerciendo un mayor estrés parietal, y eso hace que pues también necesiten mayor cantidad de oxígeno. Y de igual manera la postcarga, cuando aumenta la postcarga, pues el corazón necesita ejercer más fuerza para poder vencer la resistencia y mandar la sangre. Por lo tanto, de igual manera va a demandar mayor oxígeno. Y de igual manera la contractibilidad miocárdica. Y bueno, acá nada más el espasmo coronario o vasoespasmo nos va a generar una angina conocida como angina de Prinzmetal, pero bueno, eso como dato curioso. Pero si les llegan a preguntar en el examen cuál es la causa más común de un infarto agudo del miocardio, pues normalmente pues la formación de una placa ateromatosa. En este caso pues se rompe y pues tapa la arteria. ¿Aquí hay alguna duda, chicos? No. ¿No? Muy bien. Si sienten que me voy un poco rápido, me pueden decir. Bueno, en cuanto a lo que sería la fisiopatología o formación de una placa ateromatosa, en histología, bueno, ¿cómo se llama? Anatopato, perdón, pues observamos acá las diferentes... ¿alguien quiere entrar? Listo. Bueno, en lo que estábamos es de que, pues, aquí en la formación de una placa ateromatosa todo comienza con una lesión inicial. Esta lesión inicial está dada por los diferentes factores de riesgo. Aquí están los factores de riesgo, los dividimos en no modificables y en modificables. No modificables, pues genéticos y hombres mayores de 40 años y mujeres posmenopáusicas. ¿Alguien sabe por qué en las mujeres posmenopáusicas aumenta el riesgo de un evento vascular coronario? ¿Nadie? Bueno. Pues... Sí, adelante. Pues yo había leído que creo que las hormonas eso era como un factor protector y pues las mujeres posmenopáusicas pues ya van a ir perdiendo pues este factor protector, por decirlo así. Exactamente, porque las mujeres en edad fértil producen gran cantidad de estrógenos y los estrógenos son cardioprotectores. Ahora en una mujer posmenopáusica pues esta cantidad de estrógenos disminuye mucho, de tal manera que pues prácticamente las mujeres posmenopáusicas van a tener un riesgo cardiovascular igual que las de un hombre mayor de 40 años.
Entonces, pues sí, por si les llegan a preguntar, pues viene siendo porque los estrógenos tienen efectos cardioprotectores. En genéticos, pues en México obviamente estamos predispuestos genéticamente a sufrir diferentes eventos vasculares, y uno de estos son los síndromes isquémicos coronarios. Ahora, aquí los más importantes son los que generan mayor factor, en este caso vendrían siendo dislipidemias, diabetes mellitus 2, hipertensión arterial, obesidad y tabaquismo. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí se ve el pizarro? Sí. Sí. Bueno. Con Como sabemos, pues vamos primero con... Pues bueno, primero ponemos nuestro vasito. Un vasito sano. En un vaso sano, pues como sabemos, es principalmente anticoagulante, es decir, no expresa sitios de unión para las células inmunitarias, tampoco presenta el factor tisular para poder ejercer también la coagulación. De un vaso normal tiene un efecto anticoagulante. Pero ¿qué pasa? Obviamente tenemos diferentes factores: dislipidemias, diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo. Vámonos con obesidad. La obesidad, como sabemos, es un estado de inflamación crónica. Ahora, ¿qué hace la inflamación o un estado de inflamación crónica? Pues obviamente se liberan diferentes sustancias, citocinas, etcétera, que van a generar... ¿Cómo lo borro? Que van a generar vasodilatación. Ahora, un vaso sanguíneo vasodilatado ahora va a ser más permeable hacia el espacio intersticial. Entonces, esta permeabilidad va a permitir que pasen ciertas sustancias. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora veamos otro factor. Digamos que está asociado a diabetes, hipertensión y tabaquismo. En este caso, esos factores pues generan lesión endotelial. La diabetes mellitus mal controlada genera lesión endotelial. Entonces eso hace que pues haya una lesión pues en el vaso sanguíneo. Y si hay una lesión, obviamente esto también hace que haya mayor permeabilidad del vaso sanguíneo, mayor inflamación, y hace que haya mayor permeabilidad de ciertas sustancias. Hace que haya mayor permeabilidad de ciertas sustancias hacia lo que vendría siendo el espacio intersticial. Tenemos entonces ahora que hay una lesión endotelial, y un factor muy importante que tenemos es que hay ahora dislipidemias. Las LDL, o que también las conocen como colesterol malo, están aumentadas, LDL. Pero ahora hay una lesión endotelial y hay una mayor permeabilidad. Esto hace que las LDL pues pasen hacia el espacio intersticial y se van a unir hacia lo que vendría siendo la matriz extracelular, hacia lo que vendrían siendo pues los proteoglucanos, etcétera. Entonces prácticamente se queda aquí adherido el LDL. ¿Y qué ocurre? Pues el LDL pues no pertenece al espacio intersticial y está pues en gran contacto con diferentes especies reactivas de oxígeno, haciendo pues que se oxide. Entonces las LDL se oxidan. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Ok, muy bien. Ahora, este aumento de la permeabilidad y la inflamación, como saben, pues también hace que haya paso de lo que vendría siendo del vaso sanguíneo hacia el intersticio de monocitos. Entonces, pues los monocitos pasan hacia el espacio intersticial, hacia la matriz extracelular, y que ocasionan que se conviertan ahora en macrófagos. Y pues los macrófagos van a fagocitar a lo que serían las LDL. Las fagocitan y pues ya se forma un macrófago que se conoce como célula espumosa, etcétera. Y pues como sabemos, los macrófagos pues en sí no están para comer grasa. Por lo tanto, pues va a generar, si comen demasiada grasa, va a generar apoptosis y pues se va a acumular detritos celulares y todo, pues en lo que vendría siendo el espacio intersticial, con este color ahí, el espacio intersticial, generando poco a poco pues una placa ateromatosa. Entonces, ¿se entendió la formación o fisiopatología de una placa ateromatosa y los factores de riesgo? Todo claro, todo claro. Sí. Sí, muy bien. Entonces, pues ya sigamos.
Ahora, en cuanto a los tipos de síndromes isquémicos coronarios, pues los vamos a definir en diferentes. Primero, de acuerdo a su temporalidad, en agudo y crónico. Los agudos pues son de instauración rápido, prácticamente aparecen de repente. Hay un factor, una enfermedad, una causa, un agente causal que hace que haya un síndrome isquémico coronario así de repente. Mientras que en el crónico, pues tiene que ser una serie de factores que poco a poco van desencadenando pues sí, un síndrome isquémico coronario crónico. Ahora, en cuanto al agudo, pues lo dividimos en dos, en síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del ST y con elevación del ST. A su vez, el primero se va a dividir en infarto agudo al miocardio sin elevación del ST y angina de pecho inestable. El segundo, pues, es el infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Disculpen. Perdón. Y bueno, ya en el crónico, pues prácticamente es una angina de pecho estable. Ahorita vamos a entender un poco más cómo es que cada uno es agudo y crónico. Primero tenemos al síndrome isquémico coronario crónico, que vendría siendo una angina de pecho estable. ¿Cómo es que funciona, etcétera? De manera general, pues se forma la placa ateromatosa, pero como es crónico, va a través del tiempo. Digamos que este paciente que tiene todos estos factores de riesgo no se cuida, es un paciente mexicano promedio que prácticamente no cumple sus tratamientos de manera adecuada y esto hace que pues esta placa progrese con el tiempo. No estoy hablando de 1 año, 2 años, sino pueden ser décadas. Puede ser a la primera década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, etc. La progresión de la placa ateromatosa pues va progresando conforme el tiempo, siempre y cuando pues el paciente no se cuide o no lleva a cabo su tratamiento adecuado. Ahora, digamos que primero tenemos un paciente con una pequeña placa ateromatosa chiquita, que está ocluyendo el 30% del vaso sanguíneo. ¿Ustedes creen que eso cause problemas? No. No, prácticamente no, porque pues eso está muy chiquita. Entonces el flujo sanguíneo pues sí está disminuido, pero no tanto como para causar manifestaciones clínicas. A lo que voy es de que si observan acá que menos del 70% de oclusión del vaso sanguíneo, el corazón va a cubrir las demandas pues metabólicas, de oxígeno, de nutrientes. No va a haber manifestaciones clínicas, pero una vez que se ocluye más del 70%, ya van a empezar las manifestaciones clínicas, de acuerdo, como ustedes saben, la angina de pecho estable, pues está relacionada con el ejercicio. Digamos que ya este paciente no se cuidó y ahora está ocluyendo el 75% del vaso sanguíneo. ¿Aquí creen que ya puede haber manifestaciones clínicas? Ya no. ¿Conforme a esto? Ya. Exactamente, ya puede haber manifestaciones clínicas, pero asociadas principalmente al ejercicio. ¿Por qué? Porque digamos que en reposo, pues el flujo sanguíneo a través del vaso, pues sí, del vaso de esta pequeña parte, pues es normal. El corazón puede satisfacer estas demandas. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos ejercicio? ¿Qué les dije que aumentaba la demanda de qué? De aporte. De sangre. ¿De qué aumenta la demanda, chicos? De flujo. ¿De oxígeno? Exactamente, aumenta la demanda de oxígeno porque nosotros al hacer ejercicio hay mayor frecuencia cardíaca, mayor contractibilidad y eso hace que pues sí, aumente la demanda de oxígeno. Pero ¿qué pasa? El corazón trata de mandar sangre, pero entonces la sangre que pasa por esta pequeña parte ya no es suficiente para satisfacer la demanda. La oferta pues se mantiene igual o disminuye. ¿Y eso qué va a ocasionar? Pues que el paciente presente estos signos y síntomas cuando está haciendo ejercicio. Principalmente, pues obviamente el dolor precordial relacionado con el ejercicio que cede con el reposo. Obviamente, en un 75%, ¿qué nivel de ejercicio creen que podría causar en este caso, la sintomatología? Mucho ejercicio, poco ejercicio o en reposo va a causar síntomas. Poco ejercicio. Hable, fuck you.
¿Nadie? ¿Poco? Es que no Bueno, sé. aquí prácticamente el paciente tendría que hacer un ejercicio extenuante o bastante grande para que se presenten los signos y síntomas. ¿Por qué? Porque prácticamente nada más está ocluido un 75%, es decir, si el vaso sanguíneo está ocluido menos del 70%, el corazón va a funcionar bien, no va a presentar sintomatología ni aunque haga ejercicio. Pero ya sobrepasó los 70, ya hay 75%, pero prácticamente no es mucho. Entonces, el nivel de oclusión no es tanto como para que el paciente presente síntomas en reposo, por ejemplo. Para que presente síntomas en reposo casi hay una regla. Cuando la placa ateromatosa ya está cubriendo más del 90% de la luz del vaso sanguíneo, los síntomas ya van a ser en reposo. Entonces, si digamos que ahora está cubierto un 85%, ¿en qué nivel de ejercicio creen que se presente la angina de pecho? ¿En ejercicio leve, moderado o severo? O bueno, muy grande. En ejercicio leve. Podría ser leve, aquí está más cerca del 90, así que se podría presentar en un ejercicio moderado, ¿no? Tal vez el paciente ya sube las escaleras y como su placa ateromatosa le está ocluyendo ahora un 85% de la luz de su vaso, pues ya está haciendo que pues simplemente con el hecho de subir las escaleras le esté dando pues la angina de pecho, disnea, etcétera. Entonces, ¿hasta aquí sí quedó claro, chicos? Sí. Ok, entonces de manera general, el resumen, si la placa ateromatosa cubre menos del 70% de la luz del vaso sanguíneo, el corazón va a funcionar bien, va a satisfacer las demandas metabólicas del corazón, pero si sobrepasa el 70% ya va a haber manifestaciones clínicas con el ejercicio. Pero si es mayor al 90%, prácticamente las manifestaciones clínicas se van a presentar en reposo. Algo que se me está olvidando, pues aquí es regresarnos a lo que vendría siendo la placa ateromatosa. Como les había dicho, todo comienza con la lesión inicial, ¿no? Digamos que la diabetes mellitus ocasionó, pues, que hubiera lesión endotelial, además la obesidad genera un estado de inflamación crónico y pues se da una lesión inicial en el endotelio. Poco a poco se va acumulando detritos celulares, macrófagos, células espumosas y se forma una estría grasa. Después, si se sigue progresando, pasa a una lesión intermedia. Si sigue progresando, ya se forma un ateroma. Y bueno, este ateroma pues se puede fibrosar formando un fibroateroma. Y pues si la cápsula de este ateroma o de esta placa ateromatosa se vuelve delgada, pues puede haber riesgo de una ruptura que nos desencadenaría una angina de pecho inestable. Muy bien. Ahora vayamos con la fisiopatología del síndrome isquémico coronario agudo. Ya vimos el del crónico, ahora del agudo. El agudo les había dicho que se divide en dos, con elevación del ST y sin elevación del ST. Acá la única diferencia es que la placa ateromatosa, su cápsula, era muy delgada. Entonces hubo tal vez alguna lesión en esta cápsula que ocasionó que se formara o que se rompiera. Se rompe y pues obviamente hay la tríada de Virchow, hay éstasis, hay turbulencia, etcétera, hubo lesión endotelial y ocasiona que se forme un coágulo. Ahora, el coágulo que se forma en un síndrome con elevación del ST va a ocluir completamente lo que vendría siendo el vaso sanguíneo, mientras que sin elevación del ST va a cubrir parcialmente o va a generar va a ocluir parcialmente el coágulo, el vaso sanguíneo. Como pueden ver, pues por acá todavía pasa tantita sangre, pero es muy poca. Y aunque esté pasando, pues hay isquemia, hay una reducción de la perfusión sanguínea. Ahora, en un síndrome isquémico coronario sin elevación del ST, pues teníamos dos, angina de pecho inestable y infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Pero ¿cómo es que se forma cada una? Bueno, acá hay diferentes factores. Si el paciente tiene de aquí viene en el medio interno que tenga el paciente, si es procoagulante o anticoagulante. En el caso de que digamos que el paciente tiene un medio interno anticoagulante, pues va a favorecer la fibrinólisis. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que prácticamente este coágulo que se formó, poco a poco pues se vaya diluyendo y prácticamente se destruye a tal punto que permite la reperfusión coronaria. Por lo tanto, pues no hay necrosis. Y si no hay necrosis de las células miocárdicas, pues las troponinas no van a estar elevadas, van a estar normales. Y normalmente pues este proceso dura más de 20 minutos, pero se puede llegar a quitar. O bien, si la fibrinólisis falla, pues puede producir un infarto agudo al miocardio. Por el otro lado, digamos que el medio interno del paciente es procoagulante. Entonces, ¿qué va a favorecer? Va a favorecer la coagulación.
Entonces se va a formar un trombo. Este trombo pues no es completo, en un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST no va a ocluir completamente la arteria, pero sí va a generar una gran isquemia que va a ocasionar necrosis. Al ocasionar necrosis las troponinas, ¿cómo van a estar? Van a estar elevadas. Y de igual manera, al estar en un proceso procoagulante, pues su duración va a ser más de 20 minutos, prácticamente va a ser persistente. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Todo quedó claro? Órale. Todo bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos rápidamente con la clínica. Acá pues no hay gran ciencia. En la angina estable, pues al ser una placa que va creciendo poco a poco y que pues como ya vimos, pues cuando en el ejercicio aumenta la demanda de oxígeno, pues pero prácticamente no se puede satisfacer esa demanda, va a ocasionar que pues haya una angina de pecho asociada al ejercicio y normalmente dura menos de 20 minutos, pero va a desaparecer con el reposo. Por el otro lado, una angina inestable, como vimos, es cuando se rompe una placa ateromatosa, una placa inestable, lo que ocasiona que se forme un coágulo, y este coágulo va a obstruir parcialmente un vaso sanguíneo. Por lo tanto, su dolor opresivo no va a estar asociado al ejercicio y tampoco se va a reducir o a quitar con el reposo. Y dura más de 20 minutos. Y se puede quitar o incluso puede, en caso de que, incluso puede progresar a un infarto agudo al miocardio. Entonces en la angina inestable hay que tener mucho cuidado. Después tenemos los infartos sin elevación del ST y con elevación del ST. Sin elevación del ST pues es un dolor opresivo en el pecho que aparece súbitamente y de duración variable. La forma pues más rápida de diferenciar entre un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y una angina inestable principalmente son las troponinas, porque uno causa necrosis y otro no causa necrosis. El que causa necrosis, como ya vimos, es el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, y el que no causa necrosis viene siendo la angina inestable. Después tenemos el más común, que es el infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Pues ya sabemos, es un dolor opresivo precordial que se irradia hacia hombros, hacia escápulas, hacia mandíbula o hacia epigastrios en alguno de ellos, pero también se puede irradiar hacia diferentes partes. También pues va a estar asociado a disnea y a diaforesis, principalmente pues porque el corazón pues no está bombeando bien. Si no bombea bien, pues obviamente la sangre se acumula en ventrículos, se acumula en aurículas, se acumula en las venas pulmonares, generando hipertensión venosa pulmonar, y esa hipertensión venosa pulmonar pues va a generar esta disnea. Y pues la diaforesis está dada principalmente porque se activa el sistema nervioso simpático. Como está reducido el gasto cardíaco, pues obviamente nuestro cuerpo la sensa como que no hay suficiente sangre, por lo que se activa el sistema nervioso simpático, y eso ocasiona pues obviamente taquicardia, hiperventilación y pues también la diaforesis. Ahora, el infarto agudo al miocardio se divide en 4, aunque también se puede dividir en 5, de acuerdo a su etiología. Los tipo 1 viene siendo rotura de una placa ateromatosa, viene siendo de acuerdo a su etiología. Tipo 1, rotura de una placa ateromatosa. Tipo 2 tiene que ver principalmente cuando hay un desbalance en la demanda y oferta de oxígeno. Por ejemplo, un vasoespasmo. Como lo dije, pues la angina de Prinzmetal aquí entraría. La tipo 3 también está asociada a los tratamientos del infarto. El tipo 3 está dado por una angioplastía coronaria percutánea principalmente. Perdón, la tipo 3, aquí me equivoqué. La tipo 3 viene siendo por muerte súbita. Viene siendo muerte súbita. El paciente prácticamente pues muere de manera rápida. Y pues ya que le hacen la necropsia, pues ya determinan que la causa de muerte. La tipo 4 ahora sí ya viene siendo secundaria a una angioplastía coronaria percutánea. Y también les dije que hay una 5, que está asociada principalmente a un bypass coronario. Entonces es de acuerdo a su etiología todos estos tipos. Tipo 1, por rotura de una placa ateromatosa. Tipo 2, por un desbalance en la oferta y demanda de oxígeno. Tipo 3, muerte súbita. Tipo 4 secundaria a una angioplastía coronaria percutánea. Y tipo 5 relacionada a un bypass coronario, Ahora vámonos con los diagnósticos, que bueno, pues son prácticamente puros algoritmos que debemos de seguir y que pues fueron tomados de las guías de práctica clínica.
está. ¿Sí se logra ver? Sí. Bueno, este viene siendo para el diagnóstico para una angina de pecho estable. Nos llega a urgencias un paciente pues con sintomatología de una angina de pecho estable, pero obviamente tenemos que buscar, pues basarnos en diferentes estudios para poder dar con este diagnóstico confirmatorio. Entonces nos llega un paciente pues que le duele el corazón. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, les duele el corazón, entre comillas, el corazón, ¿no? Les duele el pecho. ¿Y qué es lo primero que le pedimos? Un electrocardiograma de 12 derivaciones. Ahora, si en este electrocardiograma nos viene huella eléctrica de infarto antiguo, bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama izquierda de las de His, que puede ser lo que le esté causando el dolor de pecho, pues nos tenemos que pasar a esta parte. Entonces, si tiene esto, pues lo estamos asociando que tal vez pueda tener insuficiencia cardíaca. Porque huella eléctrica de un infarto antiguo, que nos puede decir que tal vez hubo gran cantidad de necrosis del corazón y pues está ocasionando que pues esta parte ya no contraiga bien y vaya generando una insuficiencia cardíaca que ahora se le está descompensando. O bien el bloqueo de rama izquierda de las de His, que también puede ocasionar pues estos síntomas. Entonces, electrocardiograma, ya sea huella eléctrica de infarto agudo al miocardio, infarto agudo antiguo o bloqueo de rama izquierda de las de His, pues realizamos el gol estándar principalmente para medir lo que vendría siendo el FEBI, el ecocardiograma transtorácico. Entonces, mediante medimos la FEBI. Una FEBI mayor a 40 normalmente es conocida como levemente reducida. Pues nos puede decir que tal vez el paciente no tiene una insuficiencia cardíaca como tal o tan grave que nos podría estar causando estos síntomas. Entonces tenemos que irnos otra vez a pensar en una angina de pecho estable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, ya dijimos que tal vez pueda ser entonces una angina de pecho estable. La angina de pecho estable está relacionada con el ejercicio, por lo tanto tenemos que realizar pruebas inductoras de isquemia, pruebas de esfuerzo, ya sea mediante medicina nuclear o un ecoestrés. Realizamos las pruebas de esfuerzo o las pruebas de inducción isquémica. ¿Qué hace? El paciente hace ejercicio, lo está monitoreando y le empieza a doler el pecho. Sale, entonces ya nos está diciendo que sí hay una angina de pecho estable. Sale positiva, ya le está causando problemas, entonces hay que realizar una angiografía, prácticamente un stent. Un stent que haga que prácticamente la placa teromatosa pues ya no obstruya el vaso sanguíneo. Entonces ya llegamos al diagnóstico y al tratamiento aquí. Por el otro lado, tenemos ahora una FEBI reducida, menor de 40%. Entonces nos está hablando de que hay probablemente una insuficiencia cardíaca y esta insuficiencia cardíaca nos está generando los síntomas. No es una placa teromatosa o una angina de pecho estable, sino una insuficiencia cardíaca que prácticamente está muy reducida y nos está ocasionando este síndrome isquémico. Entonces tenemos que hacer búsqueda de viabilidad miocárdica, es decir, qué tan viables son nuestros cardiomiocitos, igualmente mediante medicina nuclear o mediante un ecoestrés. Nos dice que pues nuestro corazón está pues bastante bien, que no tiene como tal una insuficiencia cardíaca, es decir, tiene viabilidad miocárdica. Entonces pues realizamos una angiografía para checar, ¿no? Pues a ver qué tiene, qué es lo que está obstruyendo el vaso sanguíneo. En caso de que sí haya insuficiencia cardíaca, pues prácticamente le vamos a dar tratamiento farmacológico para isquemia y para insuficiencia cardíaca. Ya acá dimos un diagnóstico diferencial. Pensábamos que era una angina de pecho estable, pero no resultó ser una insuficiencia cardíaca. Regresemos. Ahora digamos que no se encuentra huella eléctrica ni nada que nos haga sospechar de una insuficiencia cardíaca. Entonces, pues estamos sospechando ahora de lo que vendría siendo una angina de pecho estable, una placa estable. Por lo tanto, tenemos que realizar pruebas inductoras de isquemia o pruebas de esfuerzo. Aquí basándonos en el protocolo de Bruce. El protocolo de Bruce, pues prácticamente el paciente pues va a estar en una banda caminadora o para correr y pues se va a estar inclinando cada 3 minutos. Cada 3 minutos pues va a estar inclinando y pues va a hacer que el paciente pues haga mayor esfuerzo. Y pues así es el protocolo de Bruce, en eso consiste. Ahora,
Si nos da una prueba negativa, Pasa. tenemos que revisar primero si el paciente tiene factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo cardiovascular, tenemos que buscar otras causas del dolor torácico. Acuérdense que las causas del dolor torácico no son 100% cardíacas. También pueden ser de origen gastrointestinal, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico, o de origen pulmonar, por ejemplo, una tromboembolia pulmonar. Por el otro lado, si el paciente cuenta con 2 factores de riesgo cardiovasculares, pues se le realiza otra vez la prueba inductora de isquemia, y en caso de que salga otra vez negativa, pues ya buscamos otro diagnóstico. En el caso de que ahora sí nos salga que es positiva, pues tenemos que realizar la angiografía para ver dónde está la placa, cuánto está obstruyendo, y si se realiza un cateterismo, se le pone un stent, o si pues realizamos un tratamiento más conservador farmacológico. Y bueno, ya si sale directamente en la primera prueba de esfuerzo positiva, pues ya se le realiza luego la angiografía y ya se decide en qué tratamiento se le va a dar, si un tratamiento ya intervencionista o un tratamiento farmacológico. ¿Todo bien hasta aquí, chicos? Alguien hable. Sí. Sí, bueno, aquí está el protocolo de Bruce. Como les dije, pues la etapa 1 son los primeros 3 minutos, la velocidad de la banda pues va a 2.7 kilómetros por hora y la pendiente es de un 10%. En la etapa 2 se cambia a los 3 minutos, el acumulado 6, ahora va a una velocidad de 4 kilómetros por hora y la pendiente ahora es del 12%, y así va aumentando hasta que el paciente pues ya comienza a tener los síntomas. Obviamente, si el paciente comienza a tener los síntomas luego en la primera etapa, pues ya podemos pensar que la placa estable ya está obstruyendo mucho lo que vendría siendo la arteria. Por lo que pues ya podríamos estar pensando en una angina de pecho estable, pues ya bastante grave, en la que ya tendríamos que realizar pues un stent, por ejemplo. Tratamientos del síndrome isquémico coronario crónico. El tratamiento pues principal médico, pues primero son los cambios higiénico-dietéticos. Bueno, también en el protocolo de Bruce, en la prueba de esfuerzo, también hay que tener mucho cuidado porque no van a poner a un viejito de 80 años a hacer ejercicio. Para eso pues existe el protocolo de Bruce modificado. Y ahora sí, regresando acá, los cambios higiénico-dietéticos, pues el paciente, si tiene un síndrome isquémico coronario crónico pues bastante grave, no lo pueden poner a hacer ejercicio. Se tiene que basar en otros, principalmente en la dieta. Utilizar nitratos. Normalmente el tratamiento del síndrome isquémico coronario crónico, pues se le coloca una pastillita de nitroglicerina debajo de la lengua sublingual, y la nitroglicerina viene siendo un vasodilatador. Principalmente vasodilata lo que vendrían siendo las venas, y al vasodilatar las venas pues aumenta su capacitancia, acumula mayor cantidad de sangre, por lo que disminuye el retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso, según la ley de Frank-Starling, disminuye la carga o la distensión de los cardiomiocitos, y al disminuir su distensión pues disminuye la fuerza con la que se tiene que contraer, disminuyendo su consumo de oxígeno. Betabloqueadores y calcioantagonistas pues disminuyen de igual manera la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. También se puede hacer, se puede utilizar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pues estatinas principalmente para las dislipidemias, y antiagregantes pues para que no se vaya a formar un coágulo, por ejemplo. Ahora vamos con el diagnóstico del síndrome isquémico coronario agudo. Primero pues tenemos el diagnóstico, ¿no? Nos llega un paciente con dolor torácico no asociado al ejercicio, que no ha remitido, y pues nosotros estamos para no sé si es un infarto agudo al miocardio con elevación, sin elevación, o una angina de pecho inestable, pues para eso tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces pues nos llega paciente con dolor torácico agudo. ¿Qué realizamos? Pues primero vemos la historia clínica, factores de riesgo, sus síntomas típicos y atípicos, y también signos de falla cardíaca o inestabilidad hemodinámica. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues ya mediante la historia clínica y todo esto, sospechamos de síndrome isquémico coronario agudo, no buscamos otro diagnóstico. No, pues que
el paciente estuvo acostado mucho tiempo, salió de una cirugía y pues se la pasó acostado una semana, no se movió de su posición. ¿En qué estamos pensando? No, pues tal vez formó tuvo una trombosis venosa profunda, tal vez se levantó o algo, recorrió la circulación y ahora tiene una tromboembolia pulmonar, etcétera. No es un ejemplo, pero digamos que el paciente pues sí se sospecha de síndrome isquémico coronario agudo. Va. Entonces, en todo dolor de pecho, pues vamos a, bueno, no en todo, pero acá depende de la clínica, pero vamos a solicitar un electrocardiograma de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos, además de biomarcadores disponibles, principalmente las troponinas. La troponina I de manera específica porque viene siendo la más sensible, por así decirlo. Entonces ya solicitamos estos estudios. Entonces, el electrocardiograma nos va a ayudar principalmente a diferenciar si es con elevación o sin elevación. Obviamente, pues si vemos elevación del ST en el electrocardiograma, pues vamos a decir que puede ser un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Mientras que si el ST no está elevado o está deprimido, vamos a decir que es un síndrome isquémico coronario sin elevación del ST. Ahora, digamos que es un síndrome isquémico coronario sin elevación del ST. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que diferenciar o buscar una forma de diferenciar entre angina de pecho inestable y un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Para eso utilizamos las troponinas. Los biomarcadores, principalmente las troponinas, las CPK, etcétera. Pero digamos que están aumentados. Si están aumentados, como ya sabemos, el que causa necrosis es el infarto. Entonces vamos a decir que es un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Pasa. Por el otro lado, si los biomarcadores están normales, pues no hay necrosis. Entonces estamos hablando de que es una angina de pecho inestable. Con la pregunta que me hizo la marrón. Y ya de aquí pues vamos a poder decir o derivar el tratamiento. Acá hay una escala que es la escala de Killick-Kimball, que prácticamente viene siendo una escala que se utiliza mucho en urgencias, urgencias cardiovasculares, para evaluar el riesgo de muerte del paciente. La clase 1 pues es un infarto no controlado y su mortalidad es de un 5%. La clase 2 pues nos habla de insuficiencia cardíaca moderada, estertores en bases pulmonares, ritmo de galope, taquicardia, etcétera, tienen un 10% de riesgo de mortalidad. Después tenemos la clase 3, que es insuficiencia cardíaca grave con edema agudo del pulmón, que tiene un riesgo de mortalidad del 40%, y prácticamente si el paciente nos llega con shock cardiogénico, pues tiene un 90% de probabilidades de que este paciente fallezca. Es muy utilizado en urgencias para evaluar pues estos riesgos. Ahora, los cambios electrocardiográficos en un infarto agudo de miocardio, pues aquí de manera general pues se dividen en tres: isquemia, lesión y necrosis. La isquemia pues normalmente dura menos de 15 minutos, la lesión de 15 a 30 minutos y la necrosis después de los 30 minutos. Aunque no necesariamente, la necrosis puede tardar incluso días, meses, años para que se forme pues la onda Q patológica. En la isquemia pues tenemos subendocárdica y subepicárdica. Subendocárdica, la onda T pues está muy prolongada en cuanto a voltaje, mientras que en la subepicárdica la onda T pues está invertida. En la lesión, la subendocárdica pues es una depresión del ST, mientras que en la subepicárdica es un crecimiento del segmento ST. Y pues ya en la necrosis pues nos habla que pues la onda Q, normalmente la onda Q es chiquitita, bonita, pero que en una onda Q patológica va a estar muy grande y va a superar un tercio de lo que mide el QRS. No aún no tanto en esto, porque se supone que ya lo tuvieron que ver en electropatológico. Así que bueno, para no perder más tiempo, pues vamos a pasar a lo siguiente. Ahora aquí está el tratamiento de un síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del ST, es decir, de angina de pecho inestable y de un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Entonces, ya tenemos el diagnóstico de que es un síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del ST. Ahora debemos de estratificar el riesgo con estas dos escalas, la TIM y la Grace. Estas, la verdad, pues sí, las escalas no voy a pedir que se las aprendan de memoria, pero sí tenganlas a la mano, o para que tengan en cuenta que se deben utilizar para valorar el riesgo de mortalidad del paciente, para ver qué tan riesgoso es este síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del ST. Ahora, de instancia, pues vamos a utilizar el tratamiento antiisquémico. Pues
es oxígeno. Si vemos que el paciente está desaturando, pues a 89%, por ejemplo, podemos utilizar unas puntas nasales a 3-4 litros por minuto para que suba su saturación. Nitratos, como ya les había dicho, la nitroglicerina para que pues aumente la capacitancia de los vasos sanguíneos, de las venas principalmente, y pues disminuya el retorno venoso. Los betabloqueadores, pues para que disminuya la frecuencia cardíaca, antiagregantes para que no haya riesgo de formación de algún coágulo, y anticoagulantes. Es el tratamiento isquémico óptimo. Ahora, ese viene de cajón para todos. Bueno, para todo el síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del ST. Ya estratificamos. Decidimos que es de riesgo bajo. Aquí están diferentes factores que nos pueden ayudar a determinar si es de riesgo bajo. Ya lo determinamos. Entonces, si tiene isquemia significativa, vamos a realizar una angiografía coronaria percutánea de manera electiva. Es decir, pues al paciente lo vamos a mandar a su casa y le vamos a decir, no, pues tal día le vamos a realizar la angioplastía. En el caso de que no tenga isquemia significativa, pues el tratamiento conservador, el tratamiento farmacológico. ¿Quiere entrar alguien o se salió? Y yo casi voy a terminar. Bueno, ahora, en un riesgo intermedio, la angioplastía coronaria percutánea se le debe realizar antes de las 72 horas. En un riesgo alto, se debe realizar antes de las 24 horas. Y pues ya en un riesgo muy, muy alto, prácticamente el paciente, si no lo intervenimos rápido, se nos va a morir, debe de ser menos de 2 horas. Entonces, bueno, está muy bonito este algoritmo. Lo único difícil tal vez sea estratificarlos. Pero bueno, si ves a tu paciente ya chocado cardiogénicamente, pues no te vas a esperar al otro día para realizarle una angioplastía. Prácticamente como enchilada. Ahora le métete al quirófano y ya te realizamos la angioplastía. Ahora vamos con el tratamiento para infarto agudo de miocardio con elevación del ST, que pues es el más común que vamos a encontrar. Primero, nos llega a urgencias. Debemos de valorar si nuestro hospital cuenta con una sala de hemodinamia. En este caso, si cuenta con una sala de hemodinamia, es preferible que le hagamos una angioplastía coronaria percutánea antes de la hora. En el caso de que estemos digamos en una clínica rural, en un hospital, no sé, de primer nivel, bueno, no de primer nivel, no recuerdo cuál es si de primer o tercer nivel, un hospital pues prácticamente nada más para consulta externa, lo vamos a tener que mandar a un hospital pues prácticamente que cuente con una sala de hemodinamia, porque estamos hablando de un infarto agudo al miocardio. Entonces acá es donde entra. Si es posible trasladarlo al hospital antes de las 2 horas, si es que sí, si digamos que estamos en una clínica rural y el hospital con sala de hemodinamia está a 1 hora en ambulancia, pues lo que vamos a hacer es mandarlo así nomás. ¿Sabe qué? Llamamos rápido a la ambulancia que se lo lleve, tal vez terapia farmacológica rápida, y pues no sé, morfina, por ejemplo, para el dolor, nitroglicerina en caso de que no esté contraindicado, oxígeno, todo eso. Prácticamente estabilizarlo un poco, llevarlo en ambulancia a lo que vendría siendo el hospital con quirófano de hemodinamia, salón de hemodinamia, y realizarle la angioplastía coronaria percutánea, preferiblemente antes de los 90 minutos. Ahora, en caso de que el hospital, digamos que está a 3 horas de nuestra clínica, del hospital, etcétera, pues lo mejor entonces es que antes de los 30 minutos le realicemos una terapia fibrinolítica. Ahorita vamos a ver diferentes fármacos que se utilizan en esta terapia, pero principalmente una terapia fibrinolítica. Le realizamos la terapia fibrinolítica, le decimos a los paramédicos, ¿saben qué? Ya trasládenlo y ya se lo llevan a lo que vendría siendo el hospital con sala de hemodinamia. Entonces ahí ya se le realiza luego una angiografía y diferentes estudios para ver si la fibrinólisis fue efectiva. Si fue efectiva, entonces ya se le va a realizar, pues, como dije, la angiografía coronaria. En el caso de que no sea efectiva, se le tiene que realizar una angioplastía coronaria percutánea de rescate. Entonces prácticamente es una terapia de reperfusión. Hay de dos, como ya vemos, o realizarle una angioplastía coronaria percutánea o realizarle terapia fibrinolítica. Nosotros vamos a tomar la decisión, depende del tiempo. Si el hospital está a menos de 2 horas,
lo medio estabilizamos, tratamiento farmacológico y lo mandamos al hospital con sala de hemodinamia. Si el hospital está a más de 2 horas, antes de los 30 minutos ahí en el hospital le damos terapia fibrinolítica, lo tratamos de estabilizar y lo mandamos al hospital. Y ahí valorarán si funcionó o no funcionó la terapia. En caso de que pues sí haya funcionado, ya se le realiza una angiografía coronaria de las 3 a las 24 horas. En el caso de que la terapia fibrinolítica no haya funcionado, pues prácticamente se le tiene que realizar una angioplastia coronaria percutánea de rescate. Pero ¿cómo sabemos si la terapia fibrinolítica funcionó? Nos podemos ir desde lo clínico hasta los estudios de laboratorio y de gabinete. Si el paciente comienza pues con alivio del dolor torácico, pues tú puedes inferir que el tratamiento fibrinolítico funcionó. Entonces mejora rápido el dolor en las primeras de 30 a 60 minutos. El paciente va diciendo, no, pues ya se me está quitando el dolor. Una puede ser tal vez por la morfina que le pusieron, u otra tal vez realmente le está aliviando el dolor y la terapia fibrinolítica funcionó. Otro, un electrocardiograma. El descenso del segmento ST más o igual del 50 al 70% dentro de los 60 a 90 minutos. Si el segmento ST pues disminuyó más de la mitad en 60 a 90 minutos, pues podemos decir que la terapia fibrinolítica funcionó. También biomarcadores, si hubo una reducción de las troponinas y de la CK-MB, pues también podemos decir que la terapia fue un éxito. También pruebas de imagen, un ecocardiograma, por ejemplo. También ver el estado hemodinámico, si mejoró la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Y bueno, eso principalmente, pero uno vendría siendo la clínica, de que se podrían guiar principalmente, pero la verdad es muy ambiguo, porque si ustedes metieron fármacos, opioides, etcétera, pues podría estar enmascarando el dolor y no necesariamente que haya resultado la terapia fibrinolítica pues un éxito. Por eso mejor un electrocardiograma. Si ven que descendió el ST, pues va, ya está la terapia fibrinolítica funcionó y se le va a realizar la angiografía coronaria dentro de las 3 a 24 horas. Ahora, aquí está la terapia fibrinolítica, ahí que hay diferentes, se puede utilizar streptocinasa, alteplasa, reteplasa, y pues aquí la tecneteplasa, pues es la más conocida, ¿no? Tecneteplasa, y aquí su dosis va a ir en función del peso. Menos de 60 kilogramos, pues se les va a dar dosis de 30 miligramos, menos de 70, dosis de 35 y así. Y pues es bolo único, aquí no hay tanto problema, intravenoso. Acá tenemos que también con todo esto pues se debe dar tratamiento coadyuvante. En el caso es un tratamiento antiplaquetario. En el caso de que haya sido angioplastia coronaria percutánea, pues se le da también aspirina, clopidogrel para que no haya riesgo de que haya una trombosis, por ejemplo también prasugrel, todo eso, pero la principal que se utiliza es aspirina o clopidogrel. Quédense principalmente con eso. En el caso de que se haya dado tratamiento antifibrinolítico, pues también se le da aspirina y clopidogrel. Ay, perdón, me cuesta mucho pronunciar este fármaco. Ahora, si no hubo tratamiento de reperfusión, pues igual aspirina, el clopi, y bueno, también se le da tratamiento antitrombótico. En el caso de que se le haya realizado una angioplastia coronaria percutánea, pues se le puede dar heparina no fraccionada, enoxaparina, eso principalmente. En el caso de que pues, se le haya dado tratamiento fibrinolítico, pues igualmente heparina no fraccionada, enoxaparina. Prácticamente se repiten en todos. En el caso de tratamiento antiplaquetario, que se repite aspirina y clopidogrel. Y en el caso de tratamiento anticoagulante, heparina no fraccionada y enoxaparina. Son los dos principales. Y bueno, chicos, sé que es mucho, pero traten de sacar lo más importante de cada cosa. Tampoco les vamos a pedir que se tengan en la mente todos estos criterios ni nada, simplemente las cosas tal vez un poquito más importantes que puedan rescatar. Y bueno, hasta aquí alguna duda o pregunta, chicos. ¿Alguien hable? ¿Morros? Creo que no, todo bien. ¿Todo bien? Pues bueno, chicos, hasta aquí terminamos, hasta aquí lo dejamos el día de hoy.